Imagina despertarte en una mañana común, tomar el celular para revisar el saldo y que tu cuenta esté bloqueada. Sin aviso. Sin explicación. Solo un mensaje frío del banco diciendo que las operaciones están suspendidas. Esto no es el guión de una película de terror financiero. Esto ocurrió de verdad en Argentina en 2001, cuando el gobierno simplemente congeló las cuentas de millones de personas de un día para otro. El corralito, como se lo conoció, destruyó a la clase media argentina en cuestión de semanas. Personas que trabajaron toda la vida, que hicieron todo bien, que ahorraron con disciplina, despertaron sin acceso a su propio dinero. Y la pregunta que quedó, y que sigue vigente hoy, es, si eso ocurriera mañana en tu país, ¿qué tienes fuera del banco que proteja a tu familia? Porque la diferencia entre quienes lo pierden todo en una crisis y quienes salen del otro lado en pie no es suerte. Nunca lo fue. Es donde estaba colocado el dinero antes de que todo se derrumbara. Y antes de que pienses que estoy siendo dramático, déjame darte 3 cifras que los especialistas ya no pueden ignorar. La deuda pública global está en los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial, según el propio Fondo Monetario Internacional. Los mercados inmobiliarios de varias ciudades de América Latina y Europa muestran patrones muy similares a los que precedieron la burbuja de 2008. Y los bancos centrales de todo el mundo compraron más oro en 2024 que en cualquier otro momento en los últimos 55 años. Cuando los propios bancos centrales corren hacia el oro, tal vez valga la pena prestar atención a lo que ellos saben y tú aún no sabes. Hoy voy a mostrarte los 7 activos que históricamente sobreviven a cualquier colapso económico documentado. Están ordenados del menos al más poderoso, y el activo número 1 cambiará por completo la forma en que ves tu relación con el dinero. Pero antes de empezar, necesito dejar algo claro. El objetivo de estos activos no es hacerte rico de la noche a la mañana. Es garantizar que lo que construiste con años de trabajo no desaparezca en semanas. Hay una gran diferencia entre invertir para crecer e invertir para sobrevivir. En tiempos normales, necesitas ambos. En tiempos de crisis, el segundo salva al primero. 7º lugar, materias primas agrícolas. La lógica más simple del mundo. En cualquier crisis, las personas dejan de comprar autos, dejan de comprar ropa de marca, cancelan viajes, recortan lo superfluo. Pero nunca, en ninguna crisis documentada en la historia, las personas dejaron de comer. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, los precios del maíz, el trigo y la soja se dispararon porque la demanda no desapareció, pero la producción fue brutalmente afectada. Durante la pandemia de 2020, los precios de los alimentos básicos aumentaron en promedio un 22% en todo el mundo, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y no necesitas convertirte en agricultor para tener exposición a este activo. Existen ETFs de commodities agrícolas que funcionan como fondos cotizados en bolsa, que siguen el precio de los alimentos básicos y pueden comprarse como si fueran acciones. Es la forma más accesible de colocar parte de tu patrimonio en un sector que toda la humanidad necesita, independientemente de lo que ocurra en la economía. 6º lugar, monedas fuertes. No todo el dinero es igual en una tormenta. Cuando una economía local entra en colapso, la moneda nacional se devalúa, a veces de forma catastrófica. Pero existen monedas que históricamente se fortalecen precisamente en esos momentos. El dólar estadounidense sube cuando hay miedo global, porque inversionistas de todo el mundo corren hacia él como refugio seguro. Ocurrió en 2008, ocurrió en la pandemia, ocurre cada vez que el mundo tiembla. El franco suizo es conocido como el dinero del miedo. Suiza no entra en guerra desde hace 170 años y tiene el sistema bancario más conservador del planeta. El yen japonés es otro refugio clásico en momentos de incertidumbre global. Ray Dalio, fundador del mayor fondo de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, recomienda tener entre un 10 y un 15% del patrimonio en monedas fuertes como cobertura básica. No es para hacerse rico. Es para no volverse pobre cuando tu país decida hacer lo que hizo Argentina en 2001. 5º lugar, bienes raíces en zonas de alta demanda. El inmueble es uno de los activos que más ha sobrevivido a las crisis a lo largo de la historia, pero con una condición absolutamente crítica que la mayoría ignora: depende completamente de su ubicación. Durante la crisis de 2008, los inmuebles en Las Vegas cayeron un 80%. Los inmuebles en Manhattan cayeron un 15% y se recuperaron en 3 años. La diferencia no fue magia. Fue demanda. En lugares donde la gente siempre quiere vivir, el metro cuadrado nunca pierde todo su valor. Y aquí está el detalle que lo cambia todo para quienes no tienen capital para comprar un departamento entero. Existen fondos de inversión inmobiliaria,
que se negocian en bolsa y permiten exposición al mercado inmobiliario desde montos pequeños. Puedes tener una fracción de un centro logístico, de un centro comercial, de un edificio en una zona valorizada, sin necesidad de comprar el inmueble completo. El patrimonio real sigue siendo uno de los pocos activos con valor intrínseco, que puedes tocar, que tiene utilidad práctica y que ningún gobierno puede simplemente borrar con un clic. Cuarto lugar. Plata. La plata tiene algo que el oro no tiene, y eso la vuelve particularmente interesante en un colapso económico. También es un metal industrial crítico. Se usa en paneles solares, chips electrónicos, baterías de vehículos eléctricos y equipos médicos. Esto significa que tiene doble protección en una crisis. Si la economía se desploma, sube como activo refugio. Si la economía se recupera rápidamente, sube por la demanda industrial. En la crisis de 2008, la plata cayó junto con todo. Pero entre 2009 y 2011, subió casi un 400%. ¿Y por qué esto es relevante ahora en 2026? El mundo está en plena transición energética. Los paneles solares necesitan plata. Los autos eléctricos necesitan plata. Esa demanda no va a disminuir. Va a aumentar. Puedes comprar plata física en monedas o lingotes en casas especializadas, o a través de ETFs de metales preciosos. Es el activo que muchos olvidan porque el oro brilla más, pero que históricamente ofrece rendimientos superiores en los primeros meses de recuperación económica. Tercer lugar, negocios que venden lo esencial. En toda crisis económica documentada en la historia, hay una categoría de negocios que no solo sobrevive, sino que con frecuencia se vuelve más rentable. Son los que venden lo que la gente nunca puede dejar de comprar. Alimentos básicos, medicamentos, servicios de salud, reparaciones del hogar. Y sí, funerarias. Incluso las funerarias son negocios anticíclicos, porque la única certeza de la vida no elige momento de crisis para ocurrir. Warren Buffett, considerado el mejor inversor de la historia, ha repetido muchas veces que sus empresas favoritas son las que venden productos de consumo repetitivo e inevitable. Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Empresas que venden jabón, pañales, medicamentos. Cosas que compras cuando eres rico y sigues comprando cuando estás en quiebra. Si tienes un negocio propio o piensas iniciar uno, este es el criterio más importante para atravesar cualquier turbulencia económica. Y si prefieres invertir en lugar de operar, las acciones de empresas de consumo básico que cotizan en bolsa tienen un historial comprobado de mantener su valor cuando todo a su alrededor se desploma. Segundo lugar, oro. No existe una crisis económica documentada en toda la historia humana en la que el oro haya perdido su valor de forma permanente. Ninguna. En la Gran Depresión de 1929, mientras las acciones perdían el 90% de su valor, el oro mantuvo su poder adquisitivo. En la hiperinflación alemana de los años 1920, cuando una carretilla llena de dinero no compraba un pan, una onza de oro compraba un inmueble. En la Venezuela de la última década, donde el bolívar colapsó completamente y se convirtió en papel con menos valor que el propio papel, quien tenía oro preservó su patrimonio. El oro no es una inversión. Es una memoria. Es la humanidad registrando a lo largo de 5.000 años que este metal específico mantiene valor cuando todo lo demás falla. Los bancos centrales lo saben. Por eso compraron más oro en 2024 que en cualquier otro momento de los últimos 55 años. Puedes comprar monedas de oro físicas, a través de ETFs de oro o en plataformas especializadas. La recomendación más común entre gestores de patrimonio serios es tener entre un 5 y un 10% del patrimonio en oro como cobertura básica. No porque te vaya a hacer rico, sino porque va a garantizar que no te quedes sin nada. Y llegamos al número 1. Y aquí es donde la mayoría esperaba escuchar sobre algún activo financiero sofisticado, algún fondo exclusivo, alguna estrategia que los ricos no cuentan. Pero el activo número 1 de la lista es el único que ningún gobierno puede confiscar, ningún banco puede bloquear y ninguna crisis puede destruir: tus habilidades y tu conocimiento especializado. Puede sonar demasiado motivacional para una conversación sobre finanzas. Pero escucha los datos antes de juzgar. En la Gran Depresión estadounidense, los profesionales que mejor sobrevivieron fueron médicos, fontaneros, agricultores experimentados, personas con habilidades que la sociedad necesitaba sin importar la situación económica. En la crisis de 2008, quienes sabían analizar riesgos financieros, quienes entendían de reestructuración de deudas, quienes tenían conocimientos técnicos escasos, fueron contratados mientras todos los demás eran despedidos. En la pandemia de 2020,
Según datos de LinkedIn de 2021, los profesionales con habilidades digitales como programación, marketing digital y diseño vieron un aumento del 43% en las oportunidades laborales mientras sectores enteros colapsaban. Las habilidades correctas no conocen crisis. Y hay una característica que ningún otro activo de esta lista tiene. El conocimiento se multiplica cuando lo compartes. Puedes enseñar lo que sabes, crear un servicio, transformar tu experiencia en un producto digital. Una persona que resuelve un problema específico de manera competente puede monetizarlo globalmente desde su casa en 2026. El conocimiento especializado en contabilidad, tecnología, salud, idiomas, gastronomía profesional, en cualquier área donde seas realmente bueno, es tu activo más resistente a las crisis. La inversión en educación real, en cursos prácticos, en mentores que acortan el camino, en aprender habilidades de alta demanda, tiene el mejor retorno de toda esta lista. Y a diferencia del oro, del inmueble o de cualquier otro activo físico o financiero, nadie va a tocar tu puerta para pedirte de vuelta lo que aprendiste. Robert Kiyosaki escribió que el activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. Si está bien entrenada, puede crear una enorme riqueza en poco tiempo. Pero lo que no dijo con tanta claridad, y que la experiencia de las crisis reales deja en evidencia, es que una mente bien entrenada también es el único activo que ninguna crisis sistémica puede confiscar. Puedes perder el departamento. Puedes perder las acciones. Puedes perder los ahorros. Pero el conocimiento permanece. Existe una familia argentina que ilustra todo esto de forma muy concreta. Durante el corralito de 2001, tenían sus ahorros en el banco. Cuando el gobierno congeló las cuentas, no podían ni pagar el supermercado. El vecino, que tenía oro físico y dólares en casa, no tuvo ese problema. Y fue más allá. Cuando todos querían vender inmuebles desesperadamente a cualquier precio, él compró. 10 años después, ese vecino había multiplicado su patrimonio por 4. No porque fuera un genio, sino porque había colocado su dinero en los lugares correctos antes de que llegara la crisis. La cuestión no es si habrá una crisis. La cuestión es si estarás preparado cuando llegue. Y estar preparado no significa tener miedo. Significa tener estructura. Significa tener una parte del patrimonio en activos que la historia ya ha demostrado que sobreviven, y una parte aún mayor invertida en ti mismo, en tu conocimiento, en tu capacidad de generar valor independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Toma un papel ahora. No mañana. Ahora. Y escribe cuáles de estos 7 activos ya tienes y cuáles aún no. No necesitas tenerlos todos. No necesitas empezar con mucho. Pero necesitas empezar. Porque el mundo de 2026 está enviando señales que quien presta atención puede leer. Y la diferencia entre quien lee esas señales y quien las ignora no aparecerá hoy. Aparecerá exactamente el día en que tomes el celular por la mañana e intentes revisar el saldo.